Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y presentar. Antes de empezar, quiero desear a Dios que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. ¿Sí? ¿Cuál era el tema anterior? La Revolución Francesa, ¿no? Entonces vamos a hablar de la segunda etapa de la Revolución Francesa. ¿Quién es este personaje? Muy bien, Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Sí? Entonces, con ustedes vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, la revolución se radicaliza. Viendo desprestigiada a la monarquía y con los problemas en el exterior, finalmente la Asamblea Legislativa fue disuelta. Se dio paso así a la Primera República Francesa bajo el mando de una nueva asamblea elegida por voto universal, llamada la Convención. ¿Sí? Entonces nos vamos a hablar a partir de ahora de la Convención Nacional. ¿Ya? Hacia adelante. Muy bien. Durante la República la revolución se radicalizó, dice, ¿no? Se proclama que el gobierno era el bien común y que no bastaba con aprobar y promulgar los derechos, sino que era necesario hacerlo efectivo. Para ello había unas ciertas normas, ¿ya? Entonces se congeló, dice, el precio de los alimentos, todos felices, ¿no? Se confiscaron las provisiones a los campesinos y especuladores. Ahí sí no, ¿no es cierto? Porque todo lo que producían los campesinos se lo quitaban. Se abastecieron a las ciudades, sobre todo a París. Todo lo que producían los campesinos se lo llevaban a París. Se abolieron los derechos feudales, que quiere decir que a estos grandes señores le empezaron a quitar sus tierras. Se repartieron las tierras quitadas a las iglesias de igual manera. Se abolió la esclavitud en sus colonias y se redactó una constitución radical que otorgaba el sufragio universal masculino, el derecho al trabajo, a la insurrección y al alimento. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá abolió. Ya no había esclavitud, ¿no es cierto? Muy bien, entonces empezaron a ver los derechos. El 21 de enero de 1790, la Convención decretó dar muerte al rey Luis XVI, quien fue ejecutado públicamente en la guillotina en la llamada Plaza de la Revolución. ¿Recuerdan? Muy bien. ¿Qué era la guerra de la Vendée? 1793. Un pueblo vendé, ¿no es cierto? A principios de la nueva república contó con el apoyo del pueblo. Estos señores pues estaban felices por la baja de los productos, ¿sí? Entonces, pero a medida que iba pasando el tiempo, estos se empezaron a elevar, empobrecidos, que fue detonante de un gran levantamiento en la región costeña de Vendée, ¿sí? Entonces, ¿qué más dio paso a esta guerra? La leva, la famosa leva, ¿sí? Esta convención, la nueva legislativa, decretó la ley de las levas, o sea, quiere decir que los jóvenes que no querían presentarse al ejército, ellos lo agarraban o lo chapaban y lo llevaban al ejército, ¿sí? Lo que comenzó con un levantamiento campesino y de guerrillas, pronto adquirió rasgos a una guerra civil. La vieja nobleza y parte del clero se unieron a los vandeanos en su rechazo al gobierno revolucionario, lo que dio un carácter golpe de estado dirigido por la clase alta. Aquí vemos, ¿sí? Muy bien, acá está. Tanto militares como civiles se rebelaron con estas imposiciones de esta convención nacional, ¿ya? Muy bien, continuamos. El fin de la revolución. El gobierno del terror. Los enemigos de la revolución fueron ejecutados. Tras la ejecución de Luis XVI, Francia pasó a ser gobernada por los jacobinos, un señor llamado Maximilien Robespierre,
inició la persecución y gran violencia con el fin de estabilizar el Estado. Pronto la situación se volvió insostenible. El gobierno era tan radical que pretendía cambiar todo el origen, incluso el calendario revolucionario. Los jacobinos no pudieron evitar la invasión extranjera de las fronteras de Francia. Tampoco la población toleró seguir viviendo en el miedo. En el año 1794 cayó Robespierre y sus seguidores, quienes fueron guillotinados. Francia quedaba en manos de una nueva forma de gobierno que se denominó directorio. ¿Sí? Gobierno de terror, su propia palabra lo dice, terror, ¿no? Fue algo que la población que no hacía caso o no quería ir, aquella persona no quería ir al ejército, entonces de frente a la guillotina, ¿no? No era justo. Vamos a hablar del directorio, 1795-1799. Consistió en un gobierno de 5 personas nombradas por la convención. Estos redactaron una constitución que defendía los intereses de la burguesía, ¿sí?, mediana y pequeñas empresas. Su política osciló entre los dos extremos, el monarquismo y el jacobinismo. El mérito del directorio fue fortalecer el ejército. En 1798, para defender sus avances, varios países europeos formaron a segunda coalición. Es así que apareció un joven llamado Napoleón Bonaparte, que se hizo famoso gracias a su hazaña militar. El 9 de noviembre de 1799, en 18 lunares en el calendario revolucionario, da un golpe de estado e inicia una nueva fase de revolución, el consulado. Continuamos. ¿Qué era el consulado? Gobierno en Francia tras la caída del directorio. Tras el golpe de estado que dio Napoleón Bonaparte, el cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, Sieyes y Ducos, hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente, Sieyes y Ducos fueron reemplazados por Jean-Jacques Rigis de Cambaceres y Charles François Lebrun, quienes siguieron en el cargo hasta el año 1804. Cuando Napoleón fue coronado, aún sin llegar a ser emperador, Napoleón ya se había proclamado cónsul vitalicio, ostentando prácticamente todo el poder y convirtiéndose en el prototipo de gobernante popular que más tarde sería reafirmado con el título de emperador de los franceses. En el año 1802, aprovechando la acogida que tuvo en Francia, Napoleón firma el Tratado de Paz de Amiens con Gran Bretaña, modifica la Constitución y se autoproclama cónsul único, vitalicio y con poder hereditario. ¿Sí? Muy bien. Aquí está este señor Napoleón Bonaparte. La era napoleónica. El 9 de noviembre de 1799 llegó al poder tras un golpe de estado. Comenzó a regir la nación con el título de cónsul, aunque necesitaba el poder absoluto para realizar verdaderas transformaciones. ¿Cuáles eran las obras? Promulgó una nueva constitución y recopiló el Código Civil de 1804, denominado Código de Napoleón. Reconstruyó pueblos desaparecidos por las guerras civiles y mejoró puentes, caminos y servicios. Dio gran impulso a la industria bloqueando los productos del extranjero. Creó el Banco francés y una nueva moneda, el germinal. Dispuso ciertas medidas que le aseguraba el respaldo de los sectores menos favorecidos. Creó en 1805 la Universidad de Francia. Buscó la estabilidad en el extranjero por medio de la firma de los Tratados de Paz de Amiens, 1801-1802. ¿Qué dice? ¿Sabías que? Las aspiraciones de Napoleón Bonaparte iban más allá del consulado. Durante este periodo mantuvo una lima de paz, pero el poder que tenía Francia lo volvió rival comercial y militar
de Inglaterra, que impulsó una tercera coalición contra Francia. Cuando el conflicto estalló, Francia contaba con el apoyo de España, pero debido a la superioridad de la flota inglesa y varios errores de los aliados, el imperio fue derrotado en las batallas de Finisterre y Trafalgar en 1805. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, aquí están las actividades que tienen que desarrollar los alumnos que no tienen libro, ¿sí? Y solamente los que tienen libro van a desarrollar la página 24 y 25, ¿sí? También con su dibujo, respectivo dibujo sobre el tema. ¿Ya, chicos? Muy bien. El próximo lunes examen, yo les aviso cómo va a ser, así es que a estudiar.